¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes después de tanto tiempo y me da mucha alegría, mucha alegría de estar aquí con ustedes otra vez y un poco de melancolía sabiendo que no voy a estar aquí otra vez por unas 6 semanas, creo. Pero el Señor está abriendo muchas puertas, el Señor está haciendo grandes cosas entre nosotros. Gloria a Dios, ¿no? Tuvimos un lindo viaje con bastante fruto en diferentes partes de los Estados Unidos junto con Andrés y Gustavo. Era un tiempo maravilloso. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Pedimos bendición, Señor, sobre tu palabra, que podemos recibir todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, a tu palabra y lo que tu Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. Amén. Siempre quiero recordarles que durante este tiempo estamos en una serie acerca del nacimiento de la iglesia. Y esa es la serie. Y la razón que hemos decidido tocar esa serie es porque estamos reiniciando, como tal vez hemos dicho algunas veces, justo rearrancando después de la pandemia. Pronto las iglesias hogar están ahora siendo presencial, algunas, y estamos esperando que en enero todas nuestras iglesias hogar estarían juntos. Si no eres miembro, si no estás participando en una iglesia hogar, por favor, eso para nosotros es lo esencial, y eso hemos estado viendo en Hechos una y otra vez lo que el Señor quiere hacer. ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Qué es el Señor quiere? ¿Cómo fue en la iglesia original? ¿Qué es nuestra historia como la iglesia del Señor en su nacimiento? ¿Qué cosas tenían los apóstoles puestos en la iglesia? ¿Qué eran los valores y la identidad de la iglesia en Cristo? Todo eso queremos redescubrir, desenterrar tal vez, y conocer como iglesia Arco Ama. Queremos conocer esas cosas para que podamos en nuestros corazones individualmente y como en familia y en nuestras iglesias hogar ponerlo por obra. Eso es lo que estamos queriendo hacer, y eso en esa porción de escritura también hay algunas cosas importantes, algunos valores, algunos principios, algunas cosas que podemos aprender de lo que sucedió en la iglesia. Y vamos a ver en nuestra parte texto de hoy es Hechos 4, 1 a 22. Bastante escritura, pero una historia maravillosa de lo que pasó después de este milagro con el paralítico que hizo Juan y Pedro. Y vamos a leer, porque es importante que nosotros abrimos nuestras Biblias y comenzamos con la lectura de la palabra de Dios. Mientras Hechos 4:1, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy
por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, ya quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechado por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Al ver la confianza del Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos, al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salgan fuera del concilio, deliberaron entre sí: ¿qué haremos con esos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgan más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzgan si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Después de amenazarles otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén, amén. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, nosotros pedimos, Señor, queremos, Señor, ser tan osados nosotros mismos y confiados en ti, Señor, de entrar en tu presencia en esta mañana delante de tu palabra y decir, Señor, que sea así entre nosotros, Señor. Danos esta misma valentía de Pedro y Juan. Y Señor, también úsanos, Señor. Usa cada uno de nosotros para tu gloria, Señor, para ver milagros y sanaciones, Señor, para que muchos lleguen a glorificarte. Amén. Bueno, vamos a comenzar, vamos a ir por estas escrituras y ver lo que el Señor nos muestra en cuanto a nuestra identidad y los principios. Comenzando con Hechos 4:1, me parece muy interesante ver esta parte que dice: se les echaron encima los saduceos, dice particularmente, indignados porque enseñaba al pueblo. Anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Es algo que aparece algunas veces, hasta Pablo aprovechó de eso una vez cuando estaba después en Hechos, en capítulo 23, puede ver que hasta Pablo estaba usando esta pelea entre los saduceos y fariseos. Porque los saduceos, dice en algunas escrituras, que no creyeron en la resurrección. Entonces ellos estaban indignados especialmente por eso. Y por eso ellos le llevaron, porque estaban dirigiendo este grupo de líderes y estaban súper ofendidos por eso. Hasta también en diferentes escrituras dice que los saduceos no creyeron
ni en la vida eterna. En realidad eran más líderes de Israel seculares. Y eso puede ver en Israel hoy en día también. En realidad dice que el ex capital de Tel Aviv en Israel es una de las ciudades más seculares en todo el mundo. Y todavía hay esta gran lucha entre los ortodoxos, los super religiosos judíos y los seculares que casi no creen en nada. En realidad, muchos de los judíos alrededor del mundo todavía, después de 2000 años, todavía son mayormente seculares que practican un judaísmo, casi no creyeron ni en la Biblia, ni en la resurrección, ni en la vida eterna, y en muchas cosas que nosotros pensamos que sería parte de su herencia. Y en ese entonces, en Jerusalén era igual, y era parte de lo que estaba sucediendo aquí entre esta pelea. Y yo creo que es importante para nosotros también darnos cuenta de una cosa importante, que también nosotros podemos no entender la pelea y entender el centro de ese mensaje, que es sobre Jesús, que tenemos como cristianos mantener el tema en Jesús. Da pena, en realidad da pena viajar por los Estados Unidos. Los Estados Unidos tal vez es peor que cualquier lado en ese sentido. Las iglesias están dividiendo, las iglesias evangélicas, están dividiendo sobre todo el tema. Está tan polarizado. La mitad quieren Donald Trump que regrese, la otra mitad quieren ser más liberales. Algunas quieren poner mascarillas, otras no, y otras quieren vacunar, otras no. Está todavía muriendo casi 2,000 personas al día en los Estados Unidos. Están peleando de todo tema, menos lo que es lo más importante. Han puesto tantas cosas a valor y están declarando que los que pongan mascarillas no son buenos cristianos. Los que no pongan mascarilla, a otro lado dice que no son buenos. ¿Puede creer? Pero a veces nosotros podemos ser iguales. Y eso es lo que estaba pasando aquí, de cierta manera, entre los líderes de Israel. Estaban perdiendo la piedra angular. Estaban perdiendo su Mesías, porque tenía sus doctrinas. De un lado, los fariseos tan fijados a sus tradiciones, tan fijados a lo que ellos esperaban, que no podrían ver que Jesús era Mesías, aunque estaba declarado a ellos una y otra vez. Y el otro lado, tan secular, tan metido en la política, tan metido en el mover natural, que también estaban para rechazar el Mesías, porque predicaba la resurrección de los muertos. Pero en vez de juzgar a ellos, eso no es el punto. Aprendemos que si queremos ver cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser Arcoama, cómo debe ser nuestra identidad, es de no pelear sobre cosas que no vale la pena, que no son centrales, que no son doctrinas importantes, porque podemos pelear sobre asuntos de la homosexualidad y qué está haciendo en el mundo en cuanto a los homosexuales y la aceptación de la homosexualidad. Podemos pelear sobre el rol de la mujer en la iglesia, podemos pelear sobre el recasamiento, podemos pelear sobre el rapto antes de la tribulación y dividirnos si pierdes la salvación o no pierdes la salvación. Son temas importantes, pero no centrales. ¿Qué es central? Es reconocer que Jesús es el Señor. Conocer quién es Jesús. Pablo dijo: yo determiné no saber nada entre ustedes, solo Jesús y Él crucificado. Dice que para los judíos eso era una ofensa, porque ellos crucificaron a Él. Y para los gentiles, una necedad, como eso no tiene sentido.
¿Cómo es que Dios del universo va a dejarle ser crucificado? Pero dijo, para nosotros es la vida, es la respuesta. Y cuando estamos dialogando con personas que no conocen a Jesús, mantengamos el tema, porque es súper radical. ¿Sabes qué? No importa si personas no conocen a Jesús, y si hablas de Jesús y pregunta cómo está con Dios, cómo está con el Señor Jesús, ¿qué piensa del Señor Jesús? Ese es radical. Solo para decir a cualquier persona que el único nombre bajo el cielo que puede ser salvado es Jesús, es radical. Nos hace que personas quieren perseguirnos, que quieren atacarnos. Dice, ya, entonces los budistas no pueden ser salvos si no conocen a Jesús. Y los musulmanes, si no conocen a Jesús. Pero entonces ustedes son los únicos que conocen cómo ser salvos. Tenemos que decir, ¿qué? Tenemos que decir, sí, amén. Ustedes piensan que sábelo todo, ¿no? Ustedes son los únicos correctos. Según la Biblia que yo obedezco y conozco, sí. Y eso es radical. Es más que suficiente radical, sin poner otros temas como importantes que no son tan importantes. Vemos lo que pasó en versículo aquí 3 y 4. Vemos que un crecimiento increíble. Nota que dice aquí 5,000 por la predicación. Después de ese día muchos entregaron, y el número de hombres en la iglesia, porque en Pentecostés dice 3,000 personas, pero ahora dice 5,000 hombres. Y contaban como en el Antiguo Testamento hombres. Entonces, si piensa que la iglesia llegó a tener 5,000 hombres, y por si acaso nosotros no contamos hombres, contamos hombres y mujeres y niños, y hasta tenemos una alabante embarazada, entonces decimos, tenemos 390 y medio. Todos contamos, ¿no? Entonces, pero la iglesia debe haber tenido como 20,000 personas, tranquilamente, un crecimiento. La pregunta para nosotros es, ¿tenemos que esperar regularmente la iglesia que crezca? Tenemos que esperar que si la iglesia no está creciendo de una forma u otra en números, como vemos en Hechos, algo está mal. Especialmente si estamos en un lugar tan privilegiado como Cuenca, donde el Señor está poniendo tanta hambre y sed sobre nuestra ciudad. Debemos esperar que la iglesia, si está sana, crezca. No como en el principio quizás, pero debemos esperar crecimiento. No debemos exagerar y perder otra vez nuestro rumbo, pero yo creo que es sano y normal esperar crecimiento como ellos experimentaron. Después en versículos 5 y 7 ve que los gobernantes y principales líderes estaban ahí. Todos estaban ahí, y eso es importante, porque una vez más, desde que Jesús estaba en el huerto con Nicodemo, desde que él mismo enfrentó a los fariseos y saduceos, ellos escucharon y vieron milagros, y aún así quisieron rechazar. Y eso ha pasado una y otra vez también. ¿Sabes qué? Era algo, ellos tenían que aceptar, no podrían hacer nada por los milagros. Pero voy a decir, el mover pentecostal, donde el Señor comenzó a derramar de nuevo, yo diría, en una forma u otra, en los últimos días, para un avivamiento mundial, en los últimos días, otra vez renovó todos los dones del Espíritu Santo. El mover carismático, el pentecostal, que sacudió todas las iglesias bautistas, metodistas, anglicanos, todos comenzaron a remover en el Espíritu Santo, y fue un escándalo. Otra vez había fariseos y saduceos que dijeron, no, eso de hablar en lenguas es del diablo. Y todavía, si vas al internet, vas a ver muchos que dicen que eso es del diablo. Pero cada vez es más difícil decir que es del diablo, porque en todo lado del mundo, si vas a África, Asia, China, Cuenca,
todo lado del mundo, las iglesias más crecientes, las iglesias más ungidos, las iglesias más usados por el Señor de impactar la sociedad, son las iglesias pentecostales carismáticos que somos nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Por la gracia del Señor. Y queremos mover más en eso, pero queremos que sea real. Porque tristemente había muchos abusos y exageración también en ese nivel. Pero hasta los más conservadores están notando que el Señor está moviendo sobrenatural sobre la tierra. Y después en 8 y 10 comienza a Pedro dar las respuestas diciendo: si quieren saber de qué manera este hombre ha sido sanado, con el hombre parado ahí entre ellos, un hombre conocido por toda la ciudad, dice que tenía 40 años porque estaba ahí mendigando por toda la vida, y de verle ahí parado, imagínense qué necedad de los líderes de no reconocer. Dice: si quieres saber por qué es sanado, que sepan ustedes y todo el pueblo de Israel. Y después él destaca 6 cosas que creo que es importante para nosotros ver. Él diría, y es una de sus prédicas, creo que una de sus primeras prédicas a todo el pueblo, y dice lleno del Espíritu, ¿no? Y no dice eso, toda palabra que está ahí en la palabra es importante. Y cuando dice Pedro estaba lleno del Espíritu, eso fue promesa de Jesús. Dijo, no debes, cuando estás perseguido, cuando estás llevado delante de las autoridades, no debes preparar lo que debes predicar, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y va a darles palabra. ¿Ya? ¿Conoce la Escritura? Entonces ahí, por eso dice, Pedro ahí estaba en esa situación y estaba lleno del Espíritu. No es que no tenía el Espíritu, pero el Espíritu vino sobre él por una unción especial para hacer esas pocas frases, esas pocas declaraciones, como digamos el líder de la iglesia, a todo el pueblo de Israel. Y para nosotros, para ver lo esencial del Evangelio, el esencial de las buenas nuevas de Jesús. 6 puntos. Para ellos, especialmente que ustedes crucificaron a Jesús. Hasta ahora es una polémica por los que no aceptan la Biblia, pero eso fue dicho una y otra vez. Ustedes, hablando a los líderes judíos, ustedes crucificaron a Jesús. Ustedes una vez más rechazaron su Mesías, rechazaron los profetas, mataron a Juan el Bautista y ahora ve. Y también para reconocer que nosotros también es nuestros pecados, es nuestra rebelión que fue llevado a la cruz de Calvario. Y con nuestras rebeliones y con necedad dice, y hasta regresando al vómito como un perro, o al lodo como un chancho, dice que podemos recrucificar al Señor. Y eso es una gran declaración a los judíos y a nosotros. Pero Dios resucitó de entre los muertos, otra vez muy importante. Él fue resucitado, la resurrección, que para ellos era ofensivo. Y Él estaba predicando, dice en estas escrituras, la resurrección de los muertos. Es importante que nosotros reconocemos que una gran parte del Evangelio es que vamos a ser resucitados, que vamos a tener nuevos cuerpos, que el fin de nosotros, el fin de la iglesia del Señor, no es estar solo en el cielo, es para venir a Nueva Jerusalén a la tierra y reinar aquí en la tierra. Así dice la Biblia y otra vez, que a veces no queremos analizar eso y reconocer que debe ser parte de nuestra predicación. Por él, este hombre se ha hallado sanado. Jesús sanó a este hombre. Si Dios usa a nosotros para sanar, nunca debemos pensar que es por nuestra santidad o por nuestra espiritualidad o porque somos especiales. Es Jesús que sana por su gracia y usa a nosotros vasos de barro.
Y entre más que el Señor nos usa, más tenemos que mantenernos humildes delante de Él y reconocer que no tiene nada que ver con nosotros. No somos nada especiales. Ese es para todo hijo de Dios. Y quien sana es Jesús. Y quien debe recibir toda la gloria y honra es el Señor Jesús. Porque Él es la piedra desechada. Y Él enfrentó a ellos. Imagínense el valor. Él es la piedra desechada por ustedes, los constructores. Estaba diciendo a los líderes de Israel que ellos eran los constructores y desecharon su Mesías. Pero Él ha venido a llegar a ser piedra angular. Él es el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que creemos. Es su nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Por eso, en realidad, era una costumbre, y uno ve en parte de la Biblia, que comenzaron personas que tenían, porque Jesús es el mismo nombre de Josué, era un nombre común, pero en el Nuevo Testamento hasta ahí comenzaron a poner otros nombres a personas que tenían el nombre Yeshua. Era como esa, no era muy agradable decir, bueno, ¿cómo se llama? Jesús. Como, vamos a poner otro nombre, porque es el nombre, es el nombre. En ningún otro hay salvación, dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Esa es la parte centro de toda esta declaración, de todo lo que queremos ver esta mañana, de todo lo que debemos estar predicando, que no hay salvación en otro, que no hay otro nombre bajo el cielo donde puede encontrar la salvación. Y eso es radical. Eso es radical. Por eso, si la iglesia predica eso, enfatiza eso, va a ser perseguida de una forma u otra. Hasta Jesús declaró eso. Y es interesante cuando Él hizo eso en el parábola de un viñero y los labradores. Dijo que había un dueño de una viñero y tenía labradores ahí. Y era su tiempo de cobrar su porción, su 10% tal vez. Quién sabe, tal vez era 50%. Pero ya eso fue el contrato. Entonces mandó un siervo y le maltrataron al siervo, le pegaron. Mandaban otro siervo y le maltrataban, mandando otro siervo. Y esa es una palabra que Jesús estaba diciendo a los líderes, a los fariseos y saduceos antes. Entonces no era la primera vez que escucharon eso. Y después dice que Él mandó su hijo. Dice, bueno, por lo menos si están maltratando a los siervos, van a respetar a mi hijo. Entonces mandó su hijo. Es Jesús contando esa historia a los fariseos y saduceos. Voy a mandar a mi hijo porque mi hijo va a respetar. Pero le mataron el hijo. Y dice que después le cogió la vid y le dio a otros. ¿Y sabes qué dijeron los fariseos y saduceos? Dijeron, nunca sucede tal cosa. Nunca sucede tal cosa. Ellos declararon y rechazaron. Y después Jesús contestó. Después de eso, si ves en Lucas esta parábola que Él contó a los fariseos, parece la única parábola que ellos entendieron muy bien. Porque ellos entendieron esta parábola. Muchas parábolas no entendieron, pero ellos entendieron que eran los mismos judíos, los mismos líderes de Israel, que una vez más mataron y maltrataron todos los profetas. Y Jesús les dijo eso también. Y que iban a matar el mismo Mesías. Dios, nunca va a suceder, pero lo que más estaban diciendo, nunca va a suceder que Dios iba a quitar el viñedo de ellos y dar a otros. ¿Y sabes quiénes son los otros? Nosotros, gloria a Dios. Quitó a los judíos que rechazaron sus mesías
y dieron a nosotros. La gloria en los últimos días, otra vez ellos van a reunirse con nosotros. Va a ser un gran avivamiento entre los judíos y algunos creen que ya ha comenzado. Pero en fin de eso, después que ellos dijeron, no, eso nunca va a pasar, Lucas 20, dice, mirándoles fijamente, dijo, entonces, ¿qué quería decir esto? Esto que está escrito, imagínense, ellos sabían, Pedro estaba predicando lo que Jesús ya predicó a ellos. La piedra que desecharon los constructores, ese en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga lo hará polvo. En otras palabras, Jesús vino como cordero la primera vez, pero regresa como león también. Va a ejecutar juicio en la tierra, y es parte del mensaje también. Pero ellos entendieron eso muy bien, porque dice, en este mismo instante, cuando él dijo eso a ellos, ellos quisieron arrestarle, pero tenía temor del pueblo. Otra vez, segunda vez en esa historia de Hechos, que los líderes, la única razón, no era su convencimiento, pero es por su temor. Y que nunca dejamos que el temor guíe nuestras vidas. Muchas veces podemos tomar decisiones importantes por temor. Temor de los hombres, temor de fracaso, temor de vergüenza. Muchos temores pueden entrar. Temor que van a abandonarnos las personas, y nunca debemos dejar que el temor guíe nuestras decisiones. Debe ser el Señor. En versículo 13 dice, a ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Otra cosa importante es también nuestra historia, y es la historia de muchas iglesias que también están teniendo un gran impacto. Que sus líderes no son personas de letras, no son personas de preparación. Los primeros misioneros que llegaron aquí para levantar nuestra iglesia aquí en Cuenca, Bob y yo, ya difícil encontrar personas con menos preparación y letras. Yo siempre dije, me voy a hacer misionero en Ecuador. No he salido de ningún seminario, no conozco nada de Ecuador ni Cuenca, no hablo de español y no tengo plata, pero me voy. Y voy igual. Y creo que muchos de nuestros líderes tampoco han tenido preparación ni eclesiástico ni universitario. Porque el Señor quiere usar los que están con Jesús, que han estado con el Señor. Y eso no es para jactar de nuestros líderes, es para solo decir que son un ejemplo para todos nosotros. No debemos dejar que nadie te descalifica por tu juventud, por tu apellido, por tu sexo, si eres mujer o hombre, por sus fracasos. Que nunca deja que nadie te descalifica que has pecado o has caído como cristiano, porque el Señor quiere levantarte, restaurarte y usarte grandemente. La clave es otra vez estar agarrado a esta piedra angular, de estar quebrantado por Él, para que podamos recibir su Espíritu Santo. De reconocer que somos vasos de barro, pero que la gloria de Dios quiere operar en cada uno de nosotros. No importa su pasado, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres joven, no importa su apellido y no importa su preparación. La preparación es estar en Jesús. Muy importante, parte de nuestra identidad. ¿Está saliendo en ese? Se apagó. En versículo 19, y con eso terminamos. Pero Pedro y Juan les contestaban, ustedes mismos juzgan si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios.
Y esa escritura, debo decirles que rompe mi corazón esa escritura. Y nunca he declarado públicamente mucho, pero nosotros, Dios abrió la puerta para nosotros ministrar en la catedral, ministrar a los católicos, y estaban ministrando hasta Gustavo Cabrera predicando en el Coliseo a 12,000 jóvenes a la vez. Personas viniendo con nosotros y predicando a 5,000 colegiados católicos en colegios, a 500 colegiados, y una y otra vez durante la confirmación predicando a los católicos sobre el Espíritu Santo. Y nuestra denominación dijo: ustedes deben parar todo eso, no está permitido. Y cuando dijeron eso a mí, en un segundo dijo: ustedes juzgan, ¿es mejor obedecer a Dios o a ustedes? Y sí nos costó bastante sufrimiento, rechazo, persecución, mentiras dicho contra nosotros. Todavía tengo la fama de ser amigo del Papa, que besó su anillo, que bautizamos bebés. ¿Qué no han dicho de nosotros? Pero no importa, es mejor obedecer a Dios que los hombres. Y yo creo que en muchas de nuestras vidas, en todo de nuestras vidas, tarde o temprano, va a tener que tomar una decisión. Es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Obedecer a Dios por mi tradición, porque la Escritura nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podemos ser salvos. Y eso es lo más importante. Dice, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué tremenda declaración. En 1 de Pedro dice: hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y si usted no tiene el Hijo de Dios morando en tu corazón por el Espíritu Santo, si no has declarado ese nombre y este hombre como tu Señor y tu Salvador, confesando con su boca, no tiene vida. Pero hoy día es una oportunidad para que usted pueda entregar su vida a Cristo, que usted puede ser parte de esta gran historia, que usted puede también ver que el Señor quiere transformar su vida, su familia, y darte otro rumbo, otra historia, otra vida. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza, porque quiero preguntar si hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha declarado, que nunca ha agarrado y aceptado esta piedra angular, esta piedra que estaba rechazado por muchos y no entendido por muchos, que ha sido una piedra de tropieza. Si usted dice: no, yo quiero que Él sería la piedra angular de mi vida, que Él sea mi Señor y mi Salvador. Si nunca he hecho, quiero darle la oportunidad de hacerlo en esta mañana. Puede levantar su mano en alto si quiere decir: yo quiero entregar mi vida a Cristo. No tenga vergüenza, es un paso importante. Veo esta mano, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Vamos a tomar un ratito. Hay otra mano. Hay otra persona que quiere entregar su vida. Hay otra aquí, gloria a Dios. Aleluya. Voy a pedirles un paso más. No quiero avergonzarles, pero creo que es muy importante. Él murió, Él dio su vida en Calvario, fue levantado, fue avergonzado, para que usted no tiene que tener vergüenza. Entonces voy a pedir que tome este paso de coraje, de valentía, y pasa aquí para que oremos, para que sea parte de la familia de Dios, para que ustedes confesen y reciben Cristo públicamente. Pasen en su asiento, los que levantaron su mano, por favor. ¿Quiere pasar? Pasa.
¿No? Amén. Damos un aplauso. Pase. Amén. ¿Hay alguien más que quiere juntar con ella? ¿Puede pararse ahí? Amén. Damos un aplauso a ella. ¿Alguien más quiere parar donde está? Puede ponerse aquí. Hacia mí. Hacia mí, perdón. Está bien. No, perdóname a mí. ¿Alguien más? No queremos que nadie pierda esta oportunidad. Gloria a Dios. Pongamos de pie todo para unirnos con ellos, para que nosotros también declaramos que queremos que Jesús sea la piedra angular de nuestras vidas. Y voy a pedir que especialmente esas dos personas y todos que no han hecho, repite después de mí. Señor Jesús, sé que moriste por mí en la cruz. Perdóname mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre y hazme un hijo tuyo, Señor. Señor, te entrego mi vida, y para todos nosotros, Señor, entregamos nuestras vidas a ti de nuevo, declarándole, Señor, como piedra angular, como, Señor, el centro de nuestras vidas, Señor. Lávanos, Señor. Levántanos, Señor. Y, Señor, nosotros oremos por esas dos mujeres valientes, Señor, y declaramos bendición sobre ellos. Reconocemos que ellos son parte de tu familia, que ellos, Señor, han confesado a ti como Señor y Salvador. Y pedimos, Señor, ahora que tú llenas con tu Espíritu Santo, con tu poder, con tu autoridad, que ellos también pueden, Señor, ver milagros sobrenaturales en todo área de sus vidas. Pero más que todo, la seguridad que ellos tienen vida eterna, que ellos van a ser resucitados contigo, Señor, en los últimos días. Y que ellos, Señor, van a tener vida eterna por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Y les bendecimos en tu santo nombre, Jesús. Amén.